Hola, en este video te vamos a explicar el manejo de activos fijos bajo el modelo de contabilidad única multipropósito. Lo primero que debes conocer es los cambios que se han realizado en la apertura de los grupos de activos fijos. Recuerda que son agrupaciones que van a reunir gran cantidad de activos fijos que se manejan en tu empresa. Al momento de ingresar a la apertura de grupos de activos fijos por la ruta activos fijos, apertura de grupos, el sistema te va a habilitar esta nueva ventana. Desde aquí vas a poder consultar los grupos que ya previamente tengas creados y te da la posibilidad de crear grupos nuevos. ¿Qué información vas a ingresar allí? Vas a ingresar cuentas contables, tanto del manejo fiscal como las diferencias de NIT. Inicialmente vas a ingresar aquellas cuentas contables del registro fiscal, las cuales corresponden a esas cuentas donde se va a contabilizar la compra del activo fijo, la depreciación y gastos de depreciación de ese activo fijo, y recuerda, todo bajo la norma fiscal. Pero adicional, el sistema también te va a solicitar aquellas cuentas de diferencia NIT, en las cuales vas a realizar la contabilización tanto en el patrimonio como en el activo de esa valorización o desvalorización que ha tenido tu activo fijo. Y por último, estas cuentas de diferencias NIT van a aplicar para eso, para realizar la contabilización de las diferencias. Es por esta razón que al momento de crear la cuenta contable es necesario que la marques como aplica diferencia NIT. Ahora bien, al momento de realizar la creación de tus activos fijos, el sistema te va a solicitar unos campos adicionales. El primero de ellos, ¿cuál es? La fecha de valorización de NIT. También te va a solicitar nuevos campos que aplican únicamente para NIT, los cuales corresponden a las veces a depreciar en NIT, y de forma automática el sistema te va a calcular cuál es la fecha de la última depreciación que se debe ejecutar bajo NIT. Y por último, el sistema te va a solicitar unos valores, los cuales corresponden al valor razonable, al valor de salvamento fiscal y al valor de salvamento de NIT. Podemos mencionar que esa fecha de valorización de NIT es la fecha en la cual se realiza la valorización de tu activo fijo. Si hasta el momento estás creando el activo, el sistema siempre te va a sugerir la misma fecha de compra. Las veces a depreciar de NIT y la fecha de la última depreciación de NIT es ese número de veces que tú vas a ingresar, que corresponde a cada uno de los meses en los cuales se va a ejecutar el proceso de depreciación. Ese valor razonable es el precio que se pretende percibir al momento de vender un activo fijo. Ese valor de salvamento, tanto fiscal como NIT, es un valor estimado del activo fijo al final de su vida útil, es decir, cuando se encuentre completamente depreciado. Teniendo claro esta información y estos parámetros, hemos llegado a la ejecución del proceso de depreciación. Y te queremos contar que aquí hemos modificado el acceso del menú. ¿Para qué? Para que únicamente cuentes con una opción para ejecutar el proceso de depreciación. Cuando tú ingreses a ejecutar el proceso de depreciación, el sistema te va a habilitar la ventana en la cual tú vas a confirmar cuál es el cálculo y la contabilización que deseas realizar. Es decir, si el proceso de depreciación lo vas a hacer únicamente para fiscal, lo vas a realizar solamente para las diferencias o lo vas a realizar para NIT. Veamos entonces ahora un ejemplo del proceso de depreciación. Inicialmente vamos a arrancar con la depreciación fiscal. Al momento de crear el activo fijo, debes tener en cuenta la fecha de compra, el número de veces a depreciar en norma fiscal y el valor de salvamento fiscal. Para nuestro ejercicio vamos a aclarar que el valor de compra de este activo fijo es de 100 millones de pesos. Siempre que vayas a ejecutar la depreciación fiscal, debes tener en cuenta la siguiente fórmula para calcular el valor de la depreciación, que corresponde al costo histórico menos el valor de salvamento fiscal dividido entre el número de veces a depreciar. En este caso hablamos que son 100 millones dividido entre 360, lo cual te va a dar un valor de depreciación mensual de 277.777. Una vez ingreses a SIGO y ejecutes el proceso de depreciación en fiscal, el sistema te va a realizar la contabilización en un documento tipo L por ese valor, por los 277.000. De igual forma, el sistema te da la posibilidad de que puedas generar informes y consultas sobre esos movimientos que has registrado de tu activo fijo. En este caso, solamente tenemos el valor de compra y el valor de la depreciación fiscal. Ahora bien, si lo que vas a realizar es la depreciación de solo diferencias, debes tener en cuenta que al momento de crear el activo fijo, el sistema te va a tomar el número de veces a depreciar en NIT. Y de igual forma, debemos tener en cuenta el valor de salvamento NIT. Aquí
vamos a tener una comparación de normas, es decir, vamos a tomar el valor de depreciación fiscal, lo comparamos contra el valor de depreciación NIF y el valor que haya el sistema de esa diferencia es el que va a contabilizar. Ya tenemos la fórmula de la depreciación fiscal. Ahora veamos cuál es la fórmula de la depreciación en NIT. Para ello, el sistema siempre te va a tomar el costo histórico menos el valor de salvamento en NIT más la valorización o la desvalorización que se haya generado. Y este valor lo va a dividir entre el número de veces a depreciar en NIT. Para nuestro ejercicio decimos que tenemos el valor de depreciación 100 millones, pero el número de veces a depreciar en NIT es de 400, lo cual te va a dar un valor de depreciación de 250.000. Al realizar la comparación entre fiscal y NIT, el sistema halla la diferencia y te va a decir que el valor de la depreciación es únicamente de 27.777. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de contabilizar la depreciación con solo diferencias, el sistema en el documento tipo L únicamente te va a registrar ese valor. 27.777. Es necesario que tengas en cuenta que si tú generas luego una consulta o un informe, el sistema te va a reportar tanto los valores que has contabilizado en fiscal como aquellos valores que se han contabilizado bajo las diferencias NIT. ¿Y qué sucede cuando vamos a manejar la depreciación de NIT? El sistema, ¿qué va a hacer? Haya la depreciación fiscal, haya la depreciación de NIT y aquí, a diferencia de los dos anteriores procesos, cuando lo vayamos a contabilizar, el sistema te va a solicitar dos documentos. En el primero de ellos va a hallar el valor de la depreciación fiscal que corresponde a los 277.000 y en el segundo documento te va a contabilizar el valor de la diferencia. Esperamos con esto poder aclarar todas esas dudas que se te pueden llegar a presentar bajo esta creación de activos fijos y su correspondiente proceso de depreciación, teniendo en cuenta nuestra contabilidad única multipropósito.